Isabel Ilenio Medina, secretaria general de Patria para Todos, aquí desde la oficina parlamentaria del PPP, hoy lunes 6 de mayo. Bueno, Patria para Todos, como siempre, haciendo propuestas de hace 27 años, dirigir con el país, con la agenda que surge de la planteamiento de nuestro pueblo. Y en ese sentido queríamos referirnos rápidamente al 1 de mayo, de verdad maravilloso, la multitud de trabajadores y de trabajadoras que se agruparon para marchar, para celebrar y conmemorar el origen del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y también en defensa. Esa marcha una connotación importante, la defensa de la soberanía económica y política de Venezuela, la defensa por la decisión, por la capacidad del pueblo venezolano de decidir su destino, y por supuesto la decisión de reelegir al presidente Nicolás Maduro. El que no crea, eso está hecho. Es una impronta de toda esa marcha maravillosa que vimos en las calles de Caracas, que vinieron de otros espacios del país, con absoluta disposición de dar una expresión contundente sobre la defensa del proyecto bolivariano. Creo que es muy importante, también importante el esfuerzo a sabiendas que no es que efectivamente se espera el incremento del bono que hizo el presidente de la República, que no ha sido fácil por muchas razones. Una de ellas, las medidas coercitivas unilaterales, y la otra, el robo, el fraude, la burla de los altos funcionarios a quienes le dieron la tarea de dirigir empresas estratégicas. Eso está allí, eso no lo podemos olvidar. Por eso, Patria para Todos, hoy 6 de mayo, vamos a reiterar una propuesta que ya estamos discutiendo con los trabajadores. La semana pasada, ustedes recordarán lo que estuvieron acá, BTV, los compañeros de la Mecha Azul, los compañeros del Poder Popular, del Poder Popular de los Comunicadores y otras instancias populares, de expresión popular. Aquí estuvo sentado donde yo estoy un compañero de los trabajadores del PDVSA, de la Empresa Nacional de Transporte, y allí hizo referencia al respaldo de los trabajadores de PDVSA al presidente, pero también recordando la importancia de hacer posible de cumplir la constituyente de los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas, particularmente de las empresas estratégicas. Estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de las 22 empresas de la CBG, estamos hablando además también de las empresas que tienen en sus manos la implementación, garantizar los servicios públicos del país. Que sean los trabajadores que se coloquen al frente o que sean parte de hacer un control y seguimiento del método, del modelo de gestión, que los trabajadores y trabajadoras tengan conocimiento exacto del ingreso, de las inversiones que se hacen sobre esas empresas, sobre el presupuesto, ingresos y egresos, y lo que resulta de allí tiene que estar orientado, evidentemente, a atender las necesidades de los trabajadores. Estamos hablando del salario, estamos hablando de las políticas sociales para los trabajadores y sus familias. Esa constituyente fue presentada en el 1 de mayo del 2023. Y ahora entendemos que es el momento, porque cuando el presidente valiente y honestamente le da la cara al país, en el año 2023 recordarán la comisión especial para frenar y para combatir la corrupción. En este momento nosotros presentamos la propuesta de la Constitución.
Porque hay una realidad. Si los altos funcionarios, no digamos en todas las empresas, pero un número importante, de acuerdo a todas las investigaciones que se han venido realizando y que se han dado a conocer en tiempo real, en lo que se conoce, que los altos funcionarios se han puesto de acuerdo con la derecha extrema, la más violenta, la más traidora. Eso es doblemente terrible, si de por sí ya era un delito grave la corrupción, el fraude a los venezolanos, estando al frente de estas instituciones que son fundamentales para el sostenimiento del desarrollo social del país, el desarrollo económico del país. ¿Quiénes quedaron entonces? ¿Quién queda eximido de esa situación? Los trabajadores y trabajadoras. Por eso decimos, si se le confió a altos funcionarios el manejo de las empresas fundamentales para el país, y muchos, no todos, pero muchos, un número importante, han fraudado la confianza, han vulnerado las arcas del país y se han además aliado, han conspirado brutalmente contra la patria. ¿Quiénes quedan al frente? ¿Quiénes son los confiables? ¿Quiénes son los que en tiempos de pandemia, en tiempos de cualquier situación han estado al frente de la empresa? Los trabajadores y las trabajadoras, sin lugar a dudas. Entonces nosotros consideramos, Patria para Todos considera, que son ellos los que tienen que estar al frente de la empresa. Y estamos hablando, nosotros tenemos un número tan importante de trabajadores, y cuando hablamos de los trabajadores son aquellos que viven de un ingreso, de su salario. Entonces, es importante que se categorice exactamente quiénes deben estar al frente. Yo creo que dentro de la lógica, dentro de la decencia, dentro de la ética, la honestidad, es necesario que se estudie y que se tome en cuenta esta propuesta. Si los trabajadores son los que han mantenido las empresas en pie, porque como no había dinero, decía el señor Tarek Laizami, nosotros podemos señalar, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero real, medible, comprobado. La Empresa Nacional de Transporte, que son los que garantizan el servicio de combustible al país, eran los que reponían, los que arreglaban los desperfectos que tenían las unidades, ellos mismos, con su conocimiento y con su dinero, un poquito aquí, un poquito allá, para no parar las empresas, porque la Laizami no quería invertir y comprar una unidad. Esa es la realidad. Eso significa que tenemos que hacer una revisión profunda. Refundar el proceso revolucionario pasa por hacer una constituyente de los trabajadores y trabajadoras. ¿Dirigido por quién? Por el primer trabajador de este país, presidente Nicolás Maduro. Sin lugar a dudas. Y con el PPT, porque somos los proponentes. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras también. Nosotros ya comenzamos con ese proceso. Ya comenzamos. Vamos a hacer, además informamos, un evento en el Zulia sobre el tema, ya lo hemos hecho en grupos pequeños, pero en el Zulia vamos a hacer la instalación con los trabajadores sobre el proceso constituyente. No estamos haciendo nada que no se conozca. El presidente tiene la propuesta desde el año pasado, 2023. También en el documento que le entregamos al presidente, Teresa Carreño, la propuesta del nuevo gobierno 2025, 2030, bueno, no tenemos dudas que el presidente va a ser reelecto por el pueblo venezolano. El primer punto era activar la constituyente de los trabajadores y trabajadoras. No es un secreto, no estamos sacando nada de la manga, es estudiado, estudiado el documento, hecho en un reglamento para aplicar la constituyente sin generar gastos a las empresas, sino con el conocimiento pleno y la actuación plena de todos los trabajadores, sin parar las empresas, manteniendo la productividad de las empresas. Entonces, es una herramienta que le va a permitir a los trabajadores y trabajadoras tener mayores índices de responsabilidad y conocimiento de cómo se están manejando las empresas. Que hasta ahora hemos tenido éxito. Y
por eso nosotros queríamos hacer referencia. Estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de las 29 empresas de la CBG, de los servicios públicos, el tema eléctrico, evidentemente, es uno de los primeros, tendríamos que decir, porque a pesar de los esfuerzos que ha hecho el presidente y todos quienes han estado al frente, ahorita creo que hubo un cambio. Evidentemente hay elementos allí que hay que mejorar. Y el propio te tiene preocupaciones. Y las presentaremos cuando con el ánimo de fortalecer uno de los servicios públicos más importantes para el país. Nosotros siempre hemos dicho acá en esta mesa, los servicios públicos deberían tener carácter de rango constitucional. ¿Quién va a colocar en duda? Antes no teníamos esa percepción, pero ahora todos la tenemos cuando hemos sufrido sabotaje al servicio eléctrico, sabotaje al agua, sabotaje y descuido de los servicios de salud. Entonces, los servicios eléctricos tienen que tener un rango constitucional. ¿Por qué? Porque afectan los derechos humanos o no. Cuando tenemos el impacto del servicio del agua o eléctrico, hay una vulneración a los derechos humanos. ¿Quiénes están detrás de eso? Eso hay que saberlo. ¿Quiénes impactan negativamente cuando hay fallas en el sistema económico del país, en la economía del país? ¿O no hay? Hay. Y también en la seguridad y defensa de la nación. Ustedes se imaginan, recordarán el blackout eléctrico que ocurrió en el año 2018, creo. 17. Fue terrible. Todo el país a oscuras, sin poder comunicarnos. Entonces, debe tener rango constitucional los servicios públicos, la importancia. Antes no lo veíamos porque nadie se le había ocurrido haber sido tan pernicioso. Y están nuevamente intentando cortar, hacer blackout en los servicios públicos. Eso no es una novedad para nosotros. Pero lo que debemos ponernos al frente para impedir que se ocurra. Y una forma democrática, responsable, seria, contundente de constituyente de los trabajadores. Al frente el presidente de la República y quien él considere que debe estar allí dentro del país. Eso para nosotros es fundamental. Fundamental, lo decimos seriamente, tenemos más de un año estudiando porque es un reglamento. Es un reglamento. Y solamente van a participar allí los trabajadores y trabajadoras de las empresas, inclusive lo proponíamos escrito los jubilados, que tienen años de experiencia y quienes no tienen prontuario, evidentemente, ¿no? Que todos levanten esas empresas, como cuando ocurre con PDVSA, otrora en el 2003, que fueron los trabajadores y los jubilados los que salieron a defender la empresa más importante del país. Y creo que estamos a tiempo de ser nuevamente. Sí, por supuesto que el presidente Tellería está haciendo un buen trabajo, pero las dimensiones de PDVSA son enormes. Nosotros en ese proyecto presentamos una propuesta al presidente en el 2018, al presidente Nicolás Maduro, de refundar PDVSA, porque fue diseñada en la Cuarta República para que fuera inmanejable. Evidentemente se requiere por un tiempo una refundación de la PDVSA. Bueno, desde otra perspectiva, nosotros queremos decir que el plan electoral de Pacto para Todos viene desarrollándose al ritmo de nuestra responsabilidad. Todos los partidos del Gran Polo Patriótico estamos haciendo un esfuerzo inusitado para garantizar la reelección del presidente Nicolás Maduro. Como PPT podemos decir que además de la instalación del Comando Nacional, hace 2 semanas atrás, iniciamos ya están varios grupos, equipos regionales ya organizando todo para hacer sus respectivas instalaciones. Instalamos el sábado el comando electoral del estado Anzoátegui, de verdad un evento hermosísimo, el 60-70% de jóvenes
y además dirigentes, referencias sociales del Estado en Suárez. Tuvimos trabajadores de PDVSA, tuvimos un pastor evangélico, un referente a los trabajadores, tuvimos una cultora, una anciana hermosísima, tuvimos 5 referentes, los jóvenes también, 5 referentes sociales que no siendo el PPT se suman a dar la batalla para lograr y explicar a los que pudieran estar confundidos, que por supuesto siempre los hay, la importancia del por qué reelegir al hombre más valiente después de Bolívar y después de Chávez. Es así, podemos decir muchas cosas, pero además que ha tenido la conciencia absoluta de mantenerse independientemente de las amenazas a su vida, los intentos de magnicidio, de todas aquellas cosas, hechos criminales que han intentado contra él, se ha mantenido tranquilo al frente de nuestro país, llevando las riendas del gobierno nacional, y nosotros lo que nos corresponde es apoyar, y en eso estamos. Entonces, estos referentes sociales que son parte, que no siendo del partido, se suman al PPT para ayudar al partido a buscar los votos que se requieren. Los comandos los componen, como lo decíamos la vez pasada, con las estructuras políticas nacionales, en este caso regionales, y luego los municipales, siempre con referentes sociales, los movimientos. Y una de las propuestas que tenemos para allá, porque tenemos una gran propuesta, una primera bandera es la constituyente de los trabajadores, y luego es los consejos locales de planificación, cómo hacer mucho más contundente y mucho más protagónico los consejos comunales. Creo que es parte de eso para garantizar la economía productiva en tiempos muy complejos que vive el mundo. No solamente Venezuela. Venezuela ha sobrevivido por la capacidad de resistencia del pueblo venezolano y además porque tiene un comandante allí que ha sabido jugárselas con el pueblo. Entonces, queremos informar que el fin de semana siempre el PPT ha estado muy activo, pero a nosotros, Carlos Martínez, secretario de Organización Nacional del PPT en persona, junto con otros compañeros, viajamos a Anzoátegui, instalamos el sábado en Anzoátegui, estuvimos en Monagas, en una reunión con un número importante de jóvenes, gente joven que se ha incorporado al partido, en Monagas y cristianos, sí, es un detalle importante, sobre todo de diversos cultos, pero sobre todo evangélicos, se están sumando al PPT, les gusta el partido azul, porque creen que el lucero, nosotros coincidimos con ellos, es la respuesta del lucero, que para ellos el alma de la militancia del PPT es la respuesta a esa tempestad, a esa oscuridad en que han pretendido sumergir al pueblo venezolano. También estuvimos en Delta Macuro, en Tucupita. Tucupita es así como Guajualito, prácticamente Cancún, porque no es fácil llegar a Tucupita, y de verdad nos sorprendió la belleza de Tucupita, la limpieza. Tuvimos 2 reuniones importantes con el Poder Popular allí, con líderes sociales que nos pidieron ir a Tucupita para sumarse al partido, para incorporarse a nuestra organización. Ha sido bien interesante, nos conmovió enormemente. Pero además cerramos en una reunión social pequeña, corta, emotiva con la gobernadora, de verdad está haciendo un trabajo importantísimo, nos informaba el trabajo que viene haciendo con el hospital fluvial para atender a toda la población indígena que tiene del Tamacuro y el crecimiento que ha tenido del Tamacuro, de verdad que nos parece una aliada en las mejores causas, la gobernadora del Tamacuro. También nos hablaba ella de esa perspicacia de la mujer, que ella hablaba de todos los planes que está realizando en el Tamacuro y nos hablaba del barco, la adquisición que había hecho para justamente impedir que las calles se inunden, y además está acompañada del río, ¿no? En todos los fluviales del Orinoco y del hospital, bueno, porque ya ella ha venido fortaleciendo el hospital fluvial.
Y me van a decir, digo, pues esas son cosas que hay que decírselo al país, porque están pretendiendo vendernos una idea que sería trágica. Estamos hablando de la derecha, ¿no? Pero quiero decir lo maravilloso de ese esfuerzo de una mujer que tiene varios años que ha sido reelegida, y el esfuerzo que ella hace junto con las otras instituciones públicas, no es cualquier cosa. Tiene un año, casi 2 años, un hospital flotante, fluvial, que va a atender a todos los pueblos indígenas para atenderlos en materia de salud. ¿Perdón? En cada isla, exactamente. Y también hablaba del gasto para preservar la limpieza de todas las calles, de los acueductos, y creo que nosotros hablábamos hace 2 semanas atrás que ya se anunciaba la llegada de la niña muy traviesa y todo el impacto, el efecto biométrico que puede tener en el país, y como no queremos pasar nuevamente lo que sucedió hace 2 años en Aragua, la importancia de preservar la limpieza de las quebradas en Caracas. Hemos visto a la alcaldesa muy motivada, trabajando en las calles, y creo que es importante decirle también a nuestro pueblo la importancia de sumarse a preservar la limpieza de esos espacios, porque tiene que ver con la vida de todos nosotros. Un Estado no se da abasto para atender totalmente, o sea, ni aquí, ni en la China, ni en Estados Unidos, menos en Estados Unidos, y en Argentina no se diga. La diferencia de un gobierno y un presidente abocado a su pueblo es Venezuela. Y la indiferencia de un presidente que ha cortado todo lo que significa las partidas presupuestarias en materia social. Ya no se sabe cuántos muertos niños han fallecido en el ámbito de la salud, en el ámbito de la recreación, de la educación, de la cultura. Es lo que nos quieren proponer, y nosotros no lo podemos permitir. El esfuerzo del PPT no solamente la reelección del presidente, es la significación de mantener a la reelección al frente del presidente de nosotros decimos esto porque nosotros no hemos podido, porque debo decirlo acá, el CNE ha estado con el plan de cronograma de auditorías, el registro que tiene varias auditorías, son 4 sesiones, entre otras auditorías que tienen que ver con el software, pero nosotros hemos estado solicitando una reunión con el presidente Elvis Amoroso del Consejo Nacional Electoral y los rectores para entregarle una carta de Patria para Todos, lo dijimos la semana pasada y lo reiteramos hoy, una alerta. Es para hacer una alerta, porque el que está picado de... Exactamente. Entonces, nos preocupa que uno de los candidatos de la oposición, la extrema, la violenta, la que ha vendido a la patria, la que se ha robado los fondos de Venezuela, los bienes, la que se ha articulado con no solamente con Guaidó, ahora con Tarek El Examen, lo dicen todas las publicaciones que han salido, los audios que han salido. Lamentablemente es muy doloroso, una cosa tan perversa que nos sorprende los niveles de perversión, indiferencia, responsabilidad. Ellos están tratando la señora autoinhabilitada del señor que ella escogió, el candidato del gobierno norteamericano, el candidato del fraude. Él sigue diciendo que la candidata presidencial, nosotros le pedimos al CNE que haga un alerta, porque si no, que renuncie, haga una alerta que ese señor no puede continuar señalando que la candidata presidencial es la señora Mercedes Machado, porque a todos los candidatos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, esa responsabilidad que el pueblo le da intuito persona, es decir, solamente es la persona
sola, no puede delegar en otro. Y por lo tanto, todo nos hace pensar que la creatividad, entre comillas, negativa y perversa del señor Guaidó en el año 2019 pretendan imponer ahora como la ungida de unas primarias que fueron fraudulentas. Miren, hay un hecho, háganle seguimiento ustedes periodistas. Cuando el CNE publique la actualización del registro electoral, que debe salir en cualquier momento, nos vamos a dar cuenta si efectivamente ese apoyo que ella dijo que obtuvo en realidad, sacándolo nada más con los que viven en el exterior. Para ellos se fueron, de broma no dicen 20 millones, pues no había nadie aquí para votar. Y de esas personas recibieron no sé cuántos miles de apoyos. Si eso fuera así, nuestras embajadas, donde hay embajadas, porque ellos procuraron con mucha efectividad la ruptura de relaciones diplomáticas. Vamos a ver cuántos son los venezolanos que se registraron en las embajadas. Y si esos venezolanos de verdad apoyaban a esa posición extrema, pues hubiese sido mayor el número. Hay que estar atento a los números. Y por lo tanto, eso no va a depender de nosotros, sino de la publicación que haga en los próximos días el Consejo Nacional Electoral sobre la actualización del registro electoral, que tiene que ver con los que están en el exterior, que cambiaron, ¿no? Que tiene que ver con los nuevos votantes, que tiene que ver con las actualizaciones, que son significados distintos. Y nos va a dar allí, a partir del último actualización que se hizo para el referéndum consultivo del 3 de diciembre, a partir de allí hasta ahora, las personas fallecidas, los jóvenes, los que están en el registro actualizado por los que están en el exterior, etc. Ahí vamos a ver exactamente por dónde vienen los tiros. Y por eso nos parece importante recordarle al CNE la solicitud de una reunión con el presidente de la Consejo Nacional Electoral para pedirles que hagan una alerta. Nosotros no podemos mirar para atrás. Es importante que se alerte. Eso no lo establece ninguna doctrina electoral en el mundo, ni mucho menos en Venezuela. Y por último, queríamos, por dos cosas, ¿no?, hacer referencia a una de las grandes políticas extraordinarias del proceso revolucionario venezolano: los pensionados. En 1999 era apenas el 19,5% de los pensionados que ya existían que estaban atendidos. Es decir, 335.000 personas. Del universo de 100 personas, apenas el 19%, que en ese momento, en 1999, eran 335.000. ¿Qué hizo la revolución? Bueno, ahora son de 335.000 personas, pasamos a 5.500.000. 5.500.000. Eso tiene que ver atención material de salud, de vivienda, alimentación, todo aquello que existe nuestro pensionado, y todos vamos para allá. Entonces, la vocación de protección social de nuestro gobierno en el proceso revolucionario sigue siendo extraordinaria. La propuesta que se hizo recientemente, que hizo el gobierno nacional con la vicepresidenta Delcy Rodríguez la semana pasada, proyecto de ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo interior. Nosotros, por supuesto, que respaldamos contundentemente esta ley aprobada en primera discusión y que nuestros compañeros participaron en la primera consulta pública de manera extraordinaria. Es muy importante la exposición de motivos, porque allí se refleja exactamente los tiempos que vivimos. A mí me parece absolutamente correcto, nosotros nos parece absolutamente correcto el enfoque que le está dando el gobierno nacional, el presidente de la República. Porque nuestra gente debe conocer, pero
manejar, como se maneja cualquier información sobre los valores de la patria, sobre quiénes son los equipos deportivos, que todo el pueblo nuestro conoce quiénes son, los de Lara, los del Zulia, de Caracas, se tiene que manejar de la misma manera los números de la agresión que hemos sufrido. ¿De dónde viene esa agresión? De la ungida María Corina Machado y ahora de este señor González, a quien conocemos personalmente y sabemos que este señor se pierde. Yo decía ese señor se pierde, lo que ese señor se pierde en la Plaza Bolívar, porque la Casa Amarilla está al frente de la Casa Amarilla está al frente de la Plaza Bolívar, ¿verdad? Yo sé por qué lo digo. El señor se pierde, porque no solamente él está ahí, no va a salir de ahí porque es perezoso, para no decir otra cosa. Y es la misma expresión de esa gente violenta que dijo a las mujeres, no lo vamos a repetir acá, de los indígenas, de los negros, del desprecio. ¿Qué viene a ser él siendo el candidato del gobierno norteamericano? Va a ser el Milei con más años. Va a ser exactamente el Milei de Venezuela. Por Dios, eso no va a ocurrir. Importante, yo le pido al pueblo venezolano que escuche las declaraciones de la hermana de Milei, que es la jefa de todas las jefas allá, que es su asesora y mucho más, porque manda más que ella. Cuando ella decía, lo podemos mandar, hay que ponerlo en BTV y ponerlo en todas partes. Ella decía que la política que está implementando el señor Milei, el paciente Milei, es para asesinar, para matar, lo decía con esa palabra, a la mitad de la población de Argentina. Porque él habla de que ahora recogió, tiene una reserva importantísima, costo del sufrimiento del pueblo, así cualquiera, ¿no? Entonces, eso es importante manejarlo. El PPT siempre ha manejado esa línea. El pueblo debe conocer con números la agresión que hemos sufrido a los traidores y debe darse el debate efectivamente sobre cadenas de justicia. Todo lo que está allí debe ser discutido en el marco de la campaña y no para hacer campaña, para concientizar además a nuestro pueblo. Entonces, sobre esta ley que nos parece sumamente importante, nos parece importante en primer lugar porque se quiere llegar al mayor número de personas, ya más de 5 millones. Es importante decir que el sector privado no se le está haciendo una nueva deducción. Hasta el 15%, dependiendo del tamaño y la capacidad de ingresos de estas empresas privadas, se le va a deducir hasta el 15%, puede ser menos, dependiendo del tamaño de la empresa. La novedad que va a ser mensual, es la única novedad. Porque es importante tenerlo claro, porque no suponga que es una nueva deducción y lo vayan a sumar a la estructura de costo de las empresas. Eso hay que estar muy atento y por eso, y por otras cosas más, nos parece muy importante recibiendo propuestas de nuestro pueblo donde señalan que así como para la misión vivienda o para la misión en materia comunicacional hay un grupo de usuarios que son parte con un papel de observador, cómo se funciona el mecanismo, debe existir también para esta modalidad extraordinaria que lo que procura es garantizar una vejez a los pensionados, y ya está referido exactamente a quiénes son, por parte de las empresas públicas en Venezuela o para aquellas que tienen articulación con Venezuela. Nos parece muy importante esa nueva categoría, porque hay empresas que no tienen domicilio en Venezuela, pero de aquí salen millones y millones, y nos parece correcto esa nueva categoría. Vamos a seguir evidentemente recogiendo propuestas. La que nosotros consideramos más importante ahorita, la que hemos recibido, es que exista un comité de usuarios que sea parte tanto en el CENIAC como en el Seguro Social sobre el manejo, cómo está funcionando en relación a las empresas privadas, el porcentaje, que no se les ocurra incluirlo dentro de la estructura de costos porque ellos no están pagando más. Los impuestos que ellos le pagan al gobierno, a las instituciones, al CENIAC,
de ese impuesto que se va a recoger hasta el 15%, la diferencia que es mensual, no anual. Entonces es muy importante tenerlo presente y eso va, por supuesto, y está en función de lo que significa lo relativo a la bonificación y al salario. Hay algunas precisiones ahí importantes y vamos a seguir trabajando con esto. Nos parece maravilloso. Esa es la diferencia entre un gobierno revolucionario, socialista, bolivariano y un gobierno neoliberal que pretende masacrar a su población para rendirle tributos al capitalismo, al neoliberalismo y al imperialismo. Bueno, y por último, nosotros nos parece simplemente señalar que nos parece muy importante la marcha de los jóvenes la semana pasada para apoyar a Palestina y haciéndose un acompañamiento al número importante de universidades en Estados Unidos, hasta la Princeton University, que es una de las más importantes en Columbia y todas esas, pero la Princeton es como la número uno de las universidades de Estados Unidos. Están haciendo huelga de hambre. ¿Qué está haciendo el gobierno? Masacrando, deteniendo. Yo creo que es muy importante que nuestras universidades, nuestros jóvenes se mantengan en contacto con estos jóvenes que son de verdad una luz de esperanza para el mundo. Bueno, si tiene alguna pregunta que hacer. Si pueden indicarnos, ya sabemos que están desplegados por distintos estados de nuestro país, pero si pueden indicarnos en cuanto al 34% de los niños que ni un partido ni otro, cómo el partido Patria para Todos va a animar a estas personas para que se sumen al 28 de julio a las elecciones presidenciales. Y de acuerdo a los anuncios que hizo el presidente Nicolás Maduro con respecto a las grandes misiones que hay que reforzar para apoyar a las personas más vulnerables, ¿cuál es su opinión del partido Patria? No, justamente fíjate tú, por eso nosotros, que nunca lo habíamos hecho de esa manera, cuando instalamos el Comando Nacional aquí en el debate con el secretariado, pensábamos que era importante que no fueran solo las estructuras políticas del partido, sino que desde los movimientos adscritos al PPT pudieran incorporarse. Pero de allí surgió, además de eso, que son los movimientos, ayudarnos en esa batalla electoral, pero también surgió que esos referentes sociales que no siendo militantes del PPT, que entiendo no militan en otro partido, se sienten de alguna manera identificados con nosotros y los incorporamos. El Comando Nacional, que fue atendido por varios medios de comunicación, que hicimos en la sala 1 del Parque Central, fueron 13 referentes sociales, educadores, cultores, adultos mayores, productores, movimiento de mujeres, 13 personas afrodescendientes, además, cultores en el movimiento afrodescendiente, de toda índole, que no siendo militantes del partido, van con su verbo, conociendo la realidad de su sector, a procurar justamente orientar el voto para reelegir al presidente Nicolás Maduro y por el PP. Eso es importantísimo, antes no lo habíamos hecho y de verdad nos sorprende. El jueves de esta semana, nosotros saliendo para Maturín, para Monagas, se juramentó un grupo, 7 movimientos sociales aquí en la concha acústica pequeñita que está aquí a la salida del Parque Central, al lado del Museo de los Niños, donde se sumaba al PPT. Era un grupo de como 70 personas, todos de 7 movimientos sociales, y allí recibieron las franelas que tenemos a disposición en ese momento, que se sumaban al partido. Eso es sumamente importante. De alguna manera estamos llegando a aquel grupo de personas que tienen preocupaciones, que tienen malestares, porque el impacto de la corrupción, que no se pudo parar antes, tiene que ver también, como ellos dicen, con los partidos. Los partidos, ellos ven a PPT, uno de los partidos que es más transparente, por eso se están sumando. Y nosotros nos dijimos, y perdónenme que haga esta digresión, que nosotros cuando se conoció la denuncia del presidente Maduro recientemente y del
fiscal general sobre las relaciones de la Elizabeth y de otros amables, etcétera, con la perversión, nosotros dijimos, nosotros acompañamos en la solicitud del presidente de pedirle a la sociedad venezolana que discuta una cosa tan dura como una cadena perpetua, pero más dura es el crimen que ha cometido, ¿verdad? Pero también dijimos, nosotros estamos dispuestos a dar ese debate, lo apoyamos, pero también ese debate tiene que darse en el seno de los partidos políticos. Nosotros somos corresponsables por preservar la defensa de la justicia. Y también, siempre hemos dicho, ustedes lo han escuchado en muchas ocasiones, hacer control, seguimiento y control de las instituciones, de todos aquellos que manejan recursos públicos. Lo han escuchado muchísimas veces. Tenemos que hacerlo no para hacer propaganda, no para hacer amarillismo, para justamente cuidar del plan que con tanto esfuerzo diseñó Chávez, que lo continúa el presidente Nicolás Maduro, los ingresos se cumplan, se ejecuten como lo establece la ley, de acuerdo a las necesidades de la gente, lo hemos dicho. Y cuando lo decimos, son llamados de manera responsable, no con la intención de generar alertas innecesarias. Entonces, lo tenemos que decir y lo decimos. Entonces, de ahí han surgido muchas propuestas y bueno, la misión, esa misión ellos dicen, nosotros acompañamos eso, debe ser así. El presidente está buscando la forma de ser más eficiente, hacer más eficiente con él. Por eso cuando nosotros vimos el año pasado contra el bloqueo, más eficiencia, que lo dijimos muchas veces, que estaba aquí en un backing, decíamos, eso nos permite explicarle a la gente qué significa el bloqueo, cómo se expresa, que lo identifique. Pero eso no significa que no le pidamos eficiencia a las instituciones. Contra el bloqueo, más eficiencia. Eso fue un lema del partido y sigue vigente. Pero los funcionarios públicos tienen que saber que hay otro grupo de funcionarios públicos que les corresponde hacerle seguimiento a las políticas públicas, si se cumplen o no. Lo tenemos que hacer. Es nuestra obligación. Lo dice la Constitución. ¿Qué hacen los legisladores nacionales, regionales y municipales? Hacer leyes y control de gestión. Lo tenemos que hacer. La idea no es poner a nadie contra la pared. La idea es proteger al pueblo, proteger los fondos públicos, que se cumpla lo que decía Bolívar, moral y luces, para hacer los mejores resultados. ¿Tiene otra pregunta? ¿La mecha azul no tiene pregunta? Sí. Las mechas azul Es sobre la instalación que se va a realizar en el Estado Zulia, en el apoyo a la constituyente de los trabajadores. ¿Solamente los trabajadores de TDPSA o van a participar? No, vamos a hacer lo que pasa. Decíamos, buena pregunta, nosotros vamos a instalar el comando del Zulia, pero simultáneamente o paralelamente vamos a tener la primera presentación oficial, para decirlo de manera, con los trabajadores del Zulia, porque regresa Zulia, porque ellos lo han solicitado, y luego venimos para acá, para Caracas, y luego nos toca recorrer el país, porque donde los trabajadores nos pidan ir, allí vamos. Es la bandera de lucha. No tenemos, creo que es la mejor fórmula, honesta, transparente, seria, responsable, un reglamento lo suficientemente general para que se pueda adecuar a la realidad de cada empresa, de cualquier empresa pública, de manera responsable. No es para, nosotros ahora somos, no, nada de eso. El presidente es responsable de todas las empresas públicas del Estado y la vicepresidenta, pero hay un planteamiento, un reglamento, de manera tal que podamos de verdad que el papel protagónico, histórico que tienen los trabajadores se pueda realizar en este momento. ¿Otra pregunta? Elecciones en Panamá el día de ayer gana un representante de la derecha que es apoyado por Ricardo Martinelli, que era el candidato de esa organización. Ricardo Martinelli no pudo participar por haber sido juzgado y sentenciado a 10 años, está asilado en una embajada, y el nuevo presidente electo de Panamá ha dicho que va a hacer todo lo posible por
llevar a cabo la liberación de la sentencia impuesta a Martinelli. Además, el día de ayer, en pleno proceso electoral, fue a la embajada, hizo videos, hizo fotografías, dando ese tipo de declaración y el mensaje de que él es el candidato de una persona juzgada por actos de corrupción. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo leí como todo el mundo esa noticia, entonces nosotros lo que le podemos decir a Panamá, tan cerca del demonio y tan lejos del pueblo. Hay un pueblo allí organizado en Panamá, amigos además, sobre todo de las universidades, que no van a permitir que eso ocurra, no tenemos duda. Habría que ver, nosotros no vamos a llegar a esos extremos, pero habría que ver si efectivamente ese señor ganó, efectivamente ganó. Pero sabemos que Panamá es un territorio secuestrado por el gobierno norteamericano. Eso es una realidad. Bueno, y el pueblo tiene que salir a defender sus derechos y su dignidad. Yo no quisimos referirnos a Panamá porque ya es bastante con Argentina. Entonces, ahorita estamos nosotros en plena batalla. Y creo que el mejor ejemplo ahora es terrible, es Argentina. Lo que dijo Biden se burló y le dijo que ese señor nos entregó esa zona estratégica para Estados Unidos sin pedirnos nada. Ese tipo debería aprender a pedir algo, es decir, lo puso por el piso. Y bueno, sabemos lo que eso significa. Pero eso fue un país, un pueblo que fue confundido, los jóvenes se confundieron y no hubo la fortaleza suficiente de aclarar. Y por eso lo que nos han hecho a Venezuela, lo que nos han hecho aquí es la pretensión. Ahora todos los candidatos de la oposición, independientemente democrático o no, dicen eso es culpa de Nicolás Maduro. Todos ellos se sumaron al gol de Guaidó, todos se sumaron a la entrega de los recursos, todos, como dice Jorge, todos se sumaron. Ahora se echaron por atrás, está bien, bienvenido a la ruta electoral, pero ¿esa es responsabilidad del gobierno nacional? No es responsabilidad. Y evidentemente nos toca hacer un doble trabajo para explicarle a la gente, para ser exigente también en materia de lucha contra la corrupción. Por eso decimos, la constituyente es una apuesta extraordinaria, revolucionaria, bonita, que acerca a los trabajadores que pudieran estar confundidos, porque ellos a partir de ahí van a saber si se puede incrementar el salario o no. La indexación ya es importante. El presidente incorporó un concepto que no era admitido: indexar la bonificación, el bono de guerra, tal que se indexe, es decir, que si los empresarios incrementan los precios, también se incrementa al mismo nivel el bono. Eso está muy bien. Ahora tenemos que ir al salario. Y eso va a venir, no tenemos duda, con la constituyente de los trabajadores. Ellos van a tener exacta claridad, porque ellos mucha información dan. Mucha de la información que recibe el presidente la tienen los trabajadores PDVSA. Lo que siempre han defendido su trabajo, porque es la empresa del pueblo venezolano y así la defendemos. No tenemos duda que con la constituyente vamos a reorganizar la economía y las finanzas del país de la mano del presidente Nicolás Maduro. No tenemos duda. Bueno, muchísimas gracias. No hay patria para todos. No hay patria para nadie.